va a llegar un momento en el que sí puedo disminuir el volumen del aire, ¿sí? hasta ejercer determinada presión. Mientras más presión ejerza, más trabajo me va a costar disminuir el volumen, porque llega a un cierto límite. Pero un proceso similar, digamos, funcionan de la misma forma. Es un proceso, entonces, en este caso, isotérmico, ¿sí? Si se fijan, puedo cancelar las temperaturas y me queda lo que es la expresión de la ley de Boyle. Para la ley de Charles, me dice que la presión es constante, ¿sí? Eso sería un proceso del tipo isobárico, donde lo puedo en los globos aerostáticos, siempre y cuando estén, digamos, a un mismo nivel, cuando apenas los tengo así, digamos, en tierra, y que están apenas calentando el aire para que se puedan inflar, ¿sí? Las temperaturas están cambiando. Los volúmenes, conforme va pasando el tiempo, el aire va estando más caliente y los volúmenes van cambiando. ¿Cómo lo puedo ver? El globo se va a ir inflando. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, eso vendría siendo un proceso isobárico. Esto sería solamente si lo tuviéramos siempre al mismo nivel, digamos a la misma altura, para que la presión se mantenga constante. ¿Sí? Ok. Ahora, en el caso del A de Gay-Lussac, me dice que el volumen es constante, entonces tendríamos un proceso isocórico. Si eliminamos de la ley general el volumen, entonces llego a la ley de Gay-Lussac, donde lo puedo ver en las ollas express. ¿Sale? Adentro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Calentamos la olla. Las temperaturas desde el momento que empezamos a calentar empiezan a variar. Por eso se mantiene dentro de la ecuación. Las presiones. Al principio, cuando tenemos poquito tiempo de haber calentado, la válvula está en silencio. Después de un tiempo empieza a sonar porque necesita liberar esa presión que se está acumulando. Y ahí es donde podemos ver que hay un cambio de presiones. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo propiamente de lo que sería la ley de Gay-Lussac o de un proceso isocórico. ¿Alguna duda de estos? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, tengo otra ley. Bueno, esta ley, la de los gases ideales, me va a servir para comparar una condición inicial y una condición final. ¿Sale? ¿Sí? Por ejemplo, la Express, ¿qué presión tenía el aire a los 5 minutos de haber empezado a calentar? ¿Y qué presión podría tener ese aire acumulado, ese gas que se está generando adentro? ¿Sí? Debido al vapor de agua, debido a todos los gases que pueda tener ahí. Después de 10 minutos. Para eso me va a servir esta ecuación, la ley general de los gases. ¿Sí? Yo voy a tener otra ecuación que va a ser la de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales. Esa ecuación de los gases ideales. ¿Sale? Ya me voy a colocar una variable más, que es el número de moles. Entonces ya tengo presión, volumen, temperatura, ¿sí? Y aparte, el número de moles. Entonces, con la ecuación de los gases ideales, voy a poder, aparte de calcular todos esos parámetros, también cuántos moles contenidos. El número de moles es la masa sobre el peso molecular. Entonces, la ecuación de los gases ideales también me va a ayudar a poder calcular la masa y el peso molecular de un gas. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, ya tengo otra forma de calcularla. La densidad también me va a ayudar a calcular densidad. ¿Sí? La densidad tiene unidades de masa sobre volumen. Yo no lo puedo calcular nada más así, la masa y el volumen, porque esto es exclusivamente para líquidos. ¿Sí? Tengo que involucrar las variables masa, la presión, volumen, temperatura. En mi ecuación anterior ya tengo aquí esas dos variables, masa y volumen. Solamente es reacomodarlas para que me den la unidad, ¿sí? Para que me den, y estas unidades ya las tengo.
Y entonces lo voy a acomodar. Densidad es igual a masa sobre volumen. Reacomodo mis términos y me va a decir que la presión o el peso molecular va a ser igual a sobre RT. De esta forma voy a poder calcular la densidad. Recuerden que tengo que considerar o que involucrar presión, temperatura y volumen. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Okay. Ahora, ¿qué diferencia va a haber entre esta ley general y la de los gases ideales? Estas me van a ayudar a comparar una condición 1 y una condición 2. ¿Sale? Lo que les decía de la olla express. A los 5 minutos, ¿cómo se va a comportar esa presión? ¿Sí? A los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, ¿cómo va a ser la presión en esa olla express? Aproximadamente. ¿Eh? Si yo no quiero que mi olla explote, bueno, va a tener que alcanzar a lo mejor cierta temperatura, no va a poder pasar de ahí, porque entonces va a empezar a actuar la valvulita. Puedo llegar y determinar en qué momento va a ser, ¿sale? En función de la temperatura, en función de la presión, en función del volumen. Me puede ayudar a permitir a comparar un punto y en otro. En el caso de la ecuación de gases ideales, solamente en un determinado momento, ¿sí? Porque la densidad solamente digamos, depende de la presión, depende de la temperatura. Si yo le cambio la presión a la temperatura, cambio la densidad. Si modifico el volumen, cambia la densidad. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, la ley general solamente es para un momento determinado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Ahora, ¿a cuánto equivale la R? Porque estamos hablando de esa R, pero no decimos que es R. Esa R se llama constante de los gases ideales y equivale a 0.082 litros atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sale? Entonces, volvemos a las mismas condicionantes. Y temperatura siempre tendrá que estar en Kelvin. ¿Sí? Para cualquiera de las dos ecuaciones. Y siempre unidades homogéneas. Y en el caso de la de gases ideales, bueno, pues ese volumen tendremos que estar cuidando que sea en litros, la presión que sea en atmósferas y la temperatura, pues es nuestra condicionante, que tenga que estar en Kelvin. ¿Sale? Pero siempre unidades homogéneas. De eso no me puedo escapar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profesora, ¿podría repetir qué es R, por favor? R es el valor de la constante de los gases ideales. ¿Sí? Así se llama, constante de los gases ideales. Así como hay un valor de pi, así como hay un valor de la constante de universal de gravedad, este es un valor ya constante. ¿Sale? Equivale a 0.082 siempre y cuando sus unidades sean litros, atmósferas sobre mol Kelvin, porque puedo tener otros valores, pero van a tener otras unidades. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, ¿algún otro comentario? ¿No? Sale, vamos a deshacerlo entonces. Okay. Vámonos a ver lo que serían las prácticas. Ok, ¿qué vamos a hacer en la práctica 6? Como introducción, me piden propiamente que desglose, que dé una explicación de lo que son las leyes individuales. La de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. ¿Sí? Ok. Como desarrollo, bueno, venía el desarrollo, que era lo que teníamos que hacer. Mi diagrama de bloques y lo que serían las leyes como tal. Ok, vamos a ver un poquitín el video. Estos experimentos ustedes los pueden hacer, no propiamente con el material que viene aquí en la práctica, ¿sí? Lo pueden hacer con materiales que tengan en casa, por ejemplo, de presionando una jeringa.
y es propiamente aplicar la ley. ¿Sale? No, probablemente, no sé por qué no se están escuchando los videos. Yo sí los escucho, pero no sé por qué ustedes no los escuchan. Pero bueno, lo que importa es ver la imagen. Ahí el edito del anuncio. Vamos al experimento. A ver, ¿por qué se infla el globo? No le hicimos nada. Y claramente decía al inicio. Ahí no te escuché. ¿Por el gas que tiene en la botella? Exactamente. El aire, perdón, el agua está ejerciéndole presión al aire y la está empujando. La va a empujar en el sentido o en la dirección hacia el globo. Por eso se está inflando el globo. ¿Sale? ¿El volumen se mantiene constante o cambia? A ver, ¿qué podemos observar en el globo? ¿Se mantiene constante o cambia? Cambió, ¿no? Cambia. Cambia. Por eso se puede así derechito y medio infladito. ¿Sale? Ok. ¿La temperatura cambia? Sí. No, en ningún momento ¿No? estoy cambiando la temperatura. No estoy adicionando calor, no le estoy acercando ninguna fuente de calor en ningún momento. ¿Sale? Entonces, por eso decimos que cumple la ley de Boyle, porque la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? ¿Qué pasó con la presión? Cambio. Cambia, ¿sale? El agua le está ejerciendo presión al globo. Donde lo vemos. Antes de colocarlo, el aire que está dentro de la botella no tiene presión, pero cuando lo coloco sobre el recipiente, sobre el agua, entonces el agua está ejerciendo una presión. Por eso volumen y presión cambian y la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? ¿Dudas en este experimento? No me será. ¿No? Ok, vamos a verlo.
La nube es un bombón. A ver, disminuye su tamaño porque a fin de cuentas está llena de aire también, ¿sí? Es como una esponjita dentro, digamos. Entonces, estoy también comprimiendo el aire que está contenido de ese bombón, digamos. Por eso aumenté y disminuye el tamaño. ¿Sale? Ok, sale. ¿Sí? Ustedes aquí pueden elegir el experimento que quieran, ¿sí? O generar ustedes uno por su cuenta. Pueden a lo mejor introducir la liga de video, pueden hacer capturas de pantalla, o si lo van a hacer ustedes, se fijan, son materiales muy, muy accesibles. Pegan su imagen, ¿sale? ¿Ok? Tendré que contestar. Vale, ¿qué pasó? Dice, los cambios observados se deben que al aumentar la presión, el volumen aumenta o disminuye. Al aumentar la presión, ¿qué le pasa al volumen? Aumenta. Así se comprueba que el volumen de un gas es directa o inversamente proporcional a la presión. Directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Sale? Ok. Vamos a elaborar más o menos una gráfica, ¿sí? No podemos tomar datos, pero sí podríamos hacer la representación más o menos general de cómo se lleva a cabo esa relación de presión-volumen. En el caso del eje de las X, ¿qué variable pondríamos? ¿Presión o volumen? Presión, ¿sale? En el eje de las X siempre vamos a colocar lo que serían las variables independientes, ¿sí? Yo lo que estoy modificando es la presión para ver cómo se comporta el volumen. Entonces, en el eje de las X sería la presión y en el eje de las Y sería el volumen. Yo modifico la presión y voy a ver cómo se comporta el volumen, ¿sí? El volumen del gas que tengo yo confinado ahí. Ahorita es muy fácil para nosotros, pues porque tenemos el aire, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos trabajar con él, o él puede trabajar junto con nosotros, ¿sí? Ok, ¿dudas en esa parte? ¿No? Aquí, una relación isobárica, la relación temperatura-volumen. ¿A quién se le da este experimento? Este experimento nosotros lo podemos hacer metiendo un globo en refrigerador, congelador, ¿sale? Lo inflan, pueden inflarlo, lo meten una media horita en el congelador, ¿sí? Analicen cómo está antes de entrar al congelador y cómo lo sacan, ¿sí? Obsérvenlo, no les voy a decir porque si no se van a perder de la emoción, ¿sí?
Pero este experimento de la relación volumen-temperatura que corresponde a la ley de quién, a ver, ¿de qué corresponde esa ley? ¿A la ley de Charles? Charles. ¿Sí? La podemos ver desde ese punto de vista. Inflar nada más un globo, meterlo al congelador, un ratito, lo sacamos y vamos a ver cómo está cambiando. Ahora, ¿qué es lo que estaría manteniéndose constante aquí? ¿La presión, el volumen o la temperatura? La temperatura. La temperatura. A ver, aquí el esquema me dice la presión. Aquí el esquema me dice que tengo que calentar. En el ejemplo que yo les estoy poniendo de meterlo al congelador, estoy variando la temperatura. Puedo empezar a una temperatura de a lo mejor 15 grados. Si decido hacer el experimento de calentar, puedo llegar a lo mejor hasta 80, 90 grados. Menos a lo mejor. ¿Sí? Si lo meto al congelador de los 25 grados, a lo mejor llego a 2 grados, 3 grados, 4 grados. ¿Sí? Entonces, estoy cambiando la temperatura. ¿Y qué le pasaría al globo? ¿Sí? El volumen, ¿cómo sería el volumen? ¿Cambiaría o se mantendría constante? ¿Se mantendría constante? El volumen cambia. ¿Sale? El volumen cambia. ¿Qué creen que le pase? Es el ejemplo de los globos aerostáticos. ¿Sale? Aquí tenemos un mini globo aerostático en la imagen que tenemos. ¿Sí? Lo estoy calentando, poco a poco se va a empezar a inflar. Pero por efecto de la temperatura, no por efecto de la presión, por efecto de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ese gas, acuérdense que lo aumenté. Mande, ¿qué pasó, Mario? Entonces disminuiría, ¿no? Si la temperatura del globo va a bajar. En este caso estamos aumentando la temperatura, el volumen va a aumentar. En el caso del globo en el congelador, ¿sí? Estamos disminuyendo la temperatura, aparentemente, porque pues, no lo hemos visto, ¿sí? Ese volumen del globo, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a hacer más grande o más chiquito el globo? Más chiquito. Más chiquito. Más chiquito, ¿sí? ¿Sale? Cuando yo lo vea que todavía está dentro del congelador, va a estar más chiquito. Cuando lo saque, voy a estar viendo cómo se infla. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a aumentar la temperatura. El volumen del gas va a empezar a aumentar de nuevo. ¿Sale? ¿Sí? Este experimento ustedes también lo pueden hacer. O bien pueden agarrar una botella de vidrio, ponerle un globo en la parte superior, ponerle un globo en la parte superior y ver cómo se empieza a calentar. Ojo al momento del calentamiento. Si van a calentar, utilicen un encendedor, porque si lo utilizan directo al fuego de la estufa, la botella se va a romper. Si utilizan una botella de plástico, tendrían que tener mucho cuidado, porque igual lo pueden calentar con el encendedor, pero por ser plástico, pues es muy fácil que se llegue a quemar el plástico y pues el aire se va a escapar de la botella y ya no me va a servir. ¿Sale? Entonces, si van a calentar, que sea con mucho cuidado. Si no, les digo, lo pueden hacer inflando un globo, lo meten en el congelador y lo sacan. ¿Sí? No es necesario que sigan totalmente este experimento. Pueden hacer el suyo o pueden buscar algún otro. ¿Sale? ¿Dudas en este? ¿No? Ok. Dice, los cambios ocurridos se deben que al aumentar la temperatura, el volumen del aire aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. ¿Sale? En este experimento, el volumen de gas es directo o inverso. Directo. Directamente proporcional también. ¿Sale? ¿Sí? ¿Alguna duda en este? ¿No? Ok. Este experimento. Proceso isobárico. ¿A quién corresponde el proceso isocórico, perdón? Gay-Lussac. A Gay-Lussac. ¿Sale? Ok. Ahora, Este es el efecto. A mi Este es compañera una olla. Giovanna. Sí, voy. Sale. Sale. Ok. Esto, así como lo ven,
atrás un tapón y el mechero, es propiamente lo que vemos en las ollas express. ¿Sí? Esta es una olla express, digamos, muy, muy rudimentaria, pero es el mismo principio. Vamos a calentar, ¿sí? El atrás en el medio podría ser como medio express. En este caso, en el caso de la imagen, bueno, lo que va a estar aumentando de volumen por efecto de la temperatura va a ser el aire. En el caso de la olla express, bueno, pues cuando yo la cierro, capturo cierta cantidad de aire. Aparte, el vapor de agua que se está generando también es considerado un gas, van a ejercer presión hacia el exterior, digamos, van a intentar ejercer presión por efecto de la temperatura. ¿Qué va a pasar con el corcho si ese calentamiento es muy, muy grande, excesivo? Se va a disparar, ¿sale? A lo mejor no sale así muy, muy drásticamente, pero sí se va a alzar el tapón, que sería el efecto que hace la de la olla express, ¿sí? Al llegar a cierta presión, se levanta por la necesidad de liberar la presión que está ejerciendo el gas en el interior, y es cuando empieza a sonar, ¿sí? Entonces, sería un efecto más o menos similar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando agitamos una botella de sidra. La presión en el interior se empieza a acumular. ¿Y qué es lo primero que hace? Tratar de salir del corcho. Por eso nos dicen en los aerosoles, no se acerque la flama, no se acerque o manténgase alejado de altas temperaturas, ¿sí? Porque estamos calentando, tenemos un recipiente rígido. Si calentamos, esa presión de gas va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar. Lo más seguro, una de dos, o salga por la válvula que tenemos en los aerosoles, o que salga por una parte que esté mal sellada. Pero los gases pues tienden a ocupar todo el espacio que sea posible, ¿sí? Y hagan de cuenta como si explotaran. Y tenemos ese principio en esos, digamos, esas mismas situaciones en esos ejemplos, en la express y en la aplicación de los aerosoles. ¿Sale? ¿Sí? Ok. ¿Dudas en este experimento? Dice, al calentar el matraz, la temperatura del gas aumenta. Esto hace que la presión del gas, ¿qué pase con la presión del gas al aumentar la temperatura? Aumente también. Aumente también, ¿sí? En el experimento, la presión del gas, ¿cómo va a ser? ¿Directo o inverso? Directamente proporcional. Directamente. Si el volumen del gas se mantiene como Constante. constante, ¿vale? Ok. Ahora, con respecto al cuestionario, la primera parte es hacer conversión de unidades y las gráficas de cada uno de los procesos. Vamos a ver este problema. Dice, en una planta de tratamiento de agua se producen cultivos de bacterias con una capacidad de 1000 litros, ¿vale? El gas metano a una presión de una atmósfera. Una presión de una atmósfera. ¿Cuál será la capacidad que puede tener el tanque para guardar la producción a 5 atmósferas? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso es? El volumen. Dice, ¿cuál será la capacidad? ¿A qué se refiere esa palabra de capacidad? Lo que le va a caber a cierto objeto. En este caso va a ser el volumen. ¿Sí? El volumen cambia. Dice, la presión va de 1 a 5 atmósferas. La presión entonces se mantiene constante o cambia. Dice, va de en una atmósfera y cambia a 5 atmósferas. Cambia. ¿Qué pasa con la temperatura? Se mantiene constante. Y en ningún momento me lo están cambiando. Me están diciendo que la temperatura vaya a cambiar. ¿Sí? La otra es que ustedes se lo imaginen. Si están dentro de un laboratorio, que es generalmente donde se cultivan bacterias, tengo mi tanque de 1000 litros a una atmósfera, lo voy a cambiar a 5 atmósferas, pues me sigo manteniendo en el mismo lugar, ¿no?
Entonces, mi presión, perdón, mi temperatura no cambió para nada. ¿Qué tipo de proceso es? Si la temperatura es constante. Térmico. Isotérmico. Isotérmico. ¿Sí? ¿Qué ley aplica? ¿Ley de quién? Ley de Boyle. De Boyle. Ley de Boyle. ¿Sale? Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. ¿Sí? Todo en unidades homogéneas. Si la presión 1 la voy a tener en atmósferas, la presión 2 la tendré que tener en atmósferas. Si el volumen 1 lo suyo en litros, el volumen 2 me tendrá que dar en litros. ¿Sí? No me puede dar en centímetros cúbicos porque no es como lo estoy sustituyendo. ¿Sale? ¿Se van dando cuenta más o menos cómo estar analizando el problema? Dice, problema 5. Vamos a analizar unos 3 más o menos. Dice, en los hospitales se compran tanques de 400 litros de oxígeno, comprimido a 150 atmósferas. El oxígeno se administra a los pacientes a 3 atmósferas, ¿sí? En una cámara de oxígeno hiperbárica. ¿Qué volumen de oxígeno puede abastecer a estos tanques? Puede abastecer uno de estos tanques a esta presión. ¿Sale? Ok. Entonces, el volumen, cambio, permanece constante. ¿Cambia? El volumen cambia. ¿Sale? La presión También cambia. también cambia. La temperatura Se mantiene andan, constante. sí, les tocó salir al hospital. Se mantiene constante. ¿Sale? ¿Qué ley es? Ley de Boyle. Ley de Boyle. Boyle. ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso? Proceso isotérmico. Térmico. ¿Sale? Ok. Y no me están, o sea, imagínenselos, porque no nos están diciendo cómo es el tipo de proceso. ¿Sale? Ok. Estos TOR, dice, un recipiente en elaboración de 150 gramos se sella a 835 TORs. Los TORs son equivalentes a los milímetros de mercurio y 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura se duplicará si la presión? ¿A qué temperatura se duplicará la presión interna del gas? ¿Sale? Ok. ¿La masa tendrá algo que ver aquí? Sí, porque sería el volumen. No, son diferentes. La masa y el volumen son diferentes. ¿Sale? Son propiedades diferentes. ¿Sale? Ok. Pero, ¿qué pasa con el volumen? ¿Sí? Si yo tengo un tanque, sella. O sea, esa masa, ese volumen, ¿va a cambiar? A ver, dice, aquí está la clave. No, porque ya Se está sella. determinado. ¿Mantiene constante? Bueno, de porque ya está sellado. Cuando el volumen Exactamente. está Se constante. mantiene constante. Se sella, se cerró, ya nada entra, No le nada cabe sale. más. ¿Sí? Ya no le cabe más, ya no le puedo sacar más, ya se selló. La presión, ¿cómo va a ser la presión ahora? ¿Va a cambiar o va a ser constante? Cambia. Cambia, el enunciado me lo dice. ¿Sí? La temperatura También va a cambiar. También va a cambiar. también cambia. ¿Sale? ¿Qué ley corresponde? Bueno, ¿qué tipo de proceso es? Isocórico. Isocórico. ¿Qué ley aplica? Gay-Lussac. Qué luz. Ley Paulusa. ¿Sale? Entonces, para que vayan viendo más o menos cómo analizarlo. Hay palabritas que me están dando claves también, ¿sí? Sella, si se sella, ya no cambia. ¿Sí? Ok. ¿Dudas entonces cómo analizar estos problemas? ¿No? Maestra, yo tengo una duda con el ejercicio, creo que 5. Dijo que tenían que ser las mismas unidades, tanto para uno como para otro, pero para pasarlas a las mismas tendríamos que hacer una conversión. Sí, tendríamos que hacer conversión. Supongamos que aquí tuviera yo 150 milímetros de mercurio.
¿Sale? O lo llevo todo a milímetros o lo llevo todo a atmósferas. ¿Sí? Pero no puedo estar manejando milímetros y atmósferas, aunque son unidades de presión, pero no son unidades homogéneas. Entonces, o todo milímetros o todo atmósferas. Y tengo que entonces estar aplicando conversión de unidades. ¿Sale? Ok. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? ¿Se fijan más o menos cómo ir analizando los problemas? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Para la práctica 7. Aquí vamos a hacer la comparación de los gases ideales y la de... ¿Sale? Ok. Vamos a hacer la comparación con la otra práctica. Entonces, en la práctica 7, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer la comparación de los gases, de la ley de los gases ideales y la ley combinada. Vamos a ver las dos. ¿Ok? Para esto me pide que haga reaccionar una cinta de magnesio con ácido clorhídrico. Y esto lo vamos a poder ver en el video. ¿Sale? El video ya no. ¿Sale? Ok. Con base a ese video, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Con base a ese video, vamos a cambiarlo acá. Voy a revisar esas prácticas cómo están abiertas. ¿Sí? Ok. Teníamos en el laboratorio que conseguir volúmenes. ¿Sale? Ok. Las condiciones en el laboratorio, ¿cuáles van a ser? 585 milímetros de mercurio. Esta es la presión en la Ciudad de México. ¿Sale? Vamos a poner la Ciudad de México. Que se supone que estamos en el laboratorio. Vamos a calcular más o menos, se supone la presión, que es 22 Kelvin. 22, perdón, aquí centígrados. ¿Vale? Ok. Y el volumen que se generaba más o menos era de 5 a 15 mililitros. Entonces ustedes pueden tomar cualquier volumen entre estos valores. ¿Sale? Las condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales?
La presión, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, y 273 Kelvin o 0 grados centígrados. Esas son mis condiciones normales. ¿Ok? Si me piden el volumen a condiciones normales, ese es el enunciado, así dice, ¿no? Determina el volumen que ocupa el gas colectado en el laboratorio a condiciones normales de presión y temperatura, utilizando la ecuación, ya se les dije, utilizando la ecuación general del estado gaseoso. ¿Sale? ¿Se fijan cómo puedo yo llegar y comparar una y otra? Lo que les decía hace rato. Yo estoy en condiciones de laboratorio, aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Puedo predecir cómo se va a llevar el comportamiento de ese gas. A lo mejor, si quisiera yo estar en Cancún, ahorita en Acapulco, en Toluca, puedo llegar y decir más o menos cómo se va a comportar ese gas. Para eso me va a servir la ecuación de la ley general del estado gaseoso. Porque en este momento no me puedo desplazar. Y entonces va a decir, me va a poder ayudar a comprender cómo se va a comportar ese gas en cualquier otra situación. ¿Sale? Ok. ¿Cómo? Pregunta número 2. Me dice, aplicando la ecuación de los gases ideales, calcula el número de moles. Entonces, el número de moles, si yo voy a mi ecuación de los gases ideales, es presión por volumen y es igual a MRT. Entonces, pues nada más espejo el número de moles. ¿Sale? Mi siguiente pregunta. Dice, calcula la densidad del gas obtenido. Recuerden que para calcular la densidad solamente la puedo hacer por gases ideales. ¿Por qué? Porque me permite conocer en ese momento determinado cuáles son las condiciones exactas de presión y de temperatura a las cuales está sometido el gas al minuto 1, digamos. Si yo le cambio la temperatura, así sea al minuto 1 con un segundo, con un cambio que llegue a tener, esa densidad va a cambiar. ¿Sí? Pero necesito volverla a determinar con la de gases ideales, porque es la única que me permite calcular densidades. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas en este? En la ley general, para Ajá. cuando se sustituye, tenemos que convertir los 22 grados centígrados de laboratorio a grados Kelvin. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué decíamos? ¿Cuáles eran las restricciones? Esto no puede estar en centígrados. Tengo que llevármelo a Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes están basadas en la teoría cinético-molecular, movimiento de partículas. Kelvin es la única que mide porque toma referencia al movimiento de partículas. ¿Sí? Las otras no. Por eso se llama escala absoluta. Porque toma la referencia del movimiento de las partículas. Las otras no. Entonces, estos grados centígrados tengo que llevarlos a Kelvin. En primera, porque así me lo piden las leyes. ¿Sí? En segunda, porque tengo que tener unidades homogéneas. No puedo manejar una temperatura en centígrados y otra en Kelvin. No, todo en Kelvin. Si aquí tuviera, por ejemplo, una atmósfera, o todo lo manejo en milímetros de mercurio, o todo en atmósferas. Pero no puedo manejar una y una. A eso se refieren las unidades homogéneas. ¿Sí? O todo en milímetros de mercurio, o todo en atmósferas. Entonces, o convierte los 585 a milímetros de mercurio, o estas atmósferas, que es a lo mejor más fácil, a 700 milímetros de mercurio, ya lo tengo en unidades homogéneas. ¿Vale? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna duda? El volumen, si yo lo sustituyo en mililitros, aquí me tendrá que dar en mililitros. Si yo lo sustituyo aquí en litros, pues acá me tendrá que dar en litros. Si lo sustituyo en centímetros cúbicos, el resultado tendrá que ser en centímetros cúbicos. ¿Sale? Por eso es muy importante hacer el análisis de unidades. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok, vamos a ver un poquito de los problemas. Dice, el número de partículas que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales. ¿Cuáles partículas que ocupa un mol? 6.023 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. ¿Sale? Partículas. ¿Okay? El valor de R en litros, milímetros de mercurio, mol sobre Kelvin. Esto tendrán ustedes que hacer la conversión.
porque R, acuérdense que vale 0.082, pero cuando está en litros, atmósferas sobre mol Kelvin. ¿Sí? Ok. Ahora, dice, el problema 3. Un gas ocupa un volumen de 85 litros de condiciones normales. Las condiciones normales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos valores? Una atmósfera a 0 grados Una centígrados. atmósfera, ok. A Una atmósfera a temperatura 0 grados centígrados, ok. ¿Sí? Una atmósfera, 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Aquí están mis condiciones normales. ¿Sí? Aquí están mis condiciones normales. Ok. Me dice que ocupa un volumen de 85 litros. Calcula el volumen de dicho gas en la Ciudad de México cuando la temperatura es de 22 grados centígrados. ¿Qué ley ocuparía? ¿Ley general o gases ideales? ley general. Ley general. ¿Sí? Acuérdense que decíamos que la ley general me ayuda a comparar una situación inicial con una final. La situación inicial son las condiciones normales de presión y temperatura. La condición final en la Ciudad de México. ¿Sí? Por eso estamos poniendo aquí 585 milímetros de mercurio. Esta sería la final, que sería en la Ciudad de México. ¿Sí? Ciudad de México. Pero, si ustedes se fijan, todo en Kelvin. Los 22 grados centígrados lo cambié a Kelvin. ¿Sale? ¿Sí? Lo tengo que cambiar a Kelvin. Todo en las mismas unidades. Atmósferas, milímetros de mercurio. Esto lo puedo llevar a milímetros de mercurio o atmósferas. No lo puedo dejar en lo mismo. Lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque no tengo unidades homogéneas. Y entonces tengo que hacer la conversión, ya sea a atmósferas o a milímetros de mercurio, pero siempre en lo mismo. ¿Dudas en este problema 3? No, maestra. ¿No? Ok. Dice, calcula la masa de 580 mililitros de dióxido de carbono a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? ¿Sí? La única fórmula que me permite calcular masa es la de gases ideales, que es presión por volumen entre R y RT. Mi número de moles es igual a mi masa sobre mi peso molecular. Ojo, cuando estamos trabajando con gases diatómicos, ¿sí? Tengo estos que son gases diatómicos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Recuerden que el oxígeno no está solito, forma moléculas diatómicas, al igual que todos estos elementos. Entonces tengo que multiplicar su peso atómico por 2. ¿Sale? ¿Sí? Ok. ¿Dudas en este problema? Maestra, yo tengo una duda en el ejercicio 3. A ver, dime. En el ejercicio 3, bueno, ¿todo eso ya sería el resultado o faltaría solo aplicar la ley general? No, aquí solamente es el planteamiento. ¿Sí? Digamos, Ok. aquí tenemos nosotros los datos. ¿Sí? Tenemos los datos. Datos volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2, presión 1, presión 2. ¿Sale? ¿Qué ley vamos a aplicar? La ley La general. ley general. Uh-huh. Ok, sí. Ok. Sí, maestra, gracias. Acá en este caso, en el problema 4, sería solamente sustituirla, ¿no? Ya vimos la sustitución, ¿cómo va? ¿Sí? El peso molecular es el que se multiplica por 2, maestra. Bueno, si estamos hablando de gases diatómicos, Ajá. ¿sí? En este caso sería sacar el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Sí? Pero acuérdense, por ejemplo, que a mí llegaran aquí y me dijera 580 mililitros de oxígeno. Ajá. El oxígeno así solito no se escribe. Esto está mal. Ajá. Esto no va. Esto no, para nada. Es un megatache. Esto es un megatache. Ajá.
¿Sí? Esto no se escribe así. El oxígeno se escribe de esta forma. Por eso hago referencia a que el peso molecular en gases diatómicos debe de considerarse el C subíndice 2. ¿Quiénes son los gases diatómicos? Oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, oxígeno, bromo, yodo. Hidrógeno. ¿Sí? Si a mí me dijeran oxígeno, yo tengo que considerar este oxígeno, este O subíndice 2. Si yo nada más calculo el oxígeno solito, está incorrecto. ¿Sale? Pero en este caso tengo CO2, entonces no hay problema. Pero si a ti nada más te dijera oxígeno, que te llegaran y te preguntaran por el hidrógeno, entonces tengo que considerar N2. ¿Sí? Si te llegan a decir hidrógeno, entonces tengo que considerar H2. Porque si tú nada más consideras el peso de un átomo, está incorrecto. Son moléculas que no les gusta estar solitas, forman moléculas diatómicas. Por eso hago hincapié del peso molecular en los gases diatómicos. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Y se calcula el peso molecular de 32 gramos de un gas que se encuentra en condiciones normales de temperatura y presión, ocupando un volumen de 22.4 litros. ¿Qué ley ocupo? ¿Ley general o ley de los gases ideales? Ley de los gases ideales. Ley de los gases ideales. ¿Sale? Es la única que me permite calcular el peso molecular. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿No? Ahí ocuparíamos la de densidad. No, porque me piden, entre comillas, porque acuérdate que la de densidad, la de densidad ya viene de sustituirla en la de gases ideales. Pero realmente, bueno, tu ecuación es esta, ¿no? ¿Sí? El número de moles, la de presión volumen es igual a nRT. Voy a borrar ese del hidrógeno. Si tú la sustituyes, ¿sí? El número de moles en la ecuación general, pues ya te va a quedar la ecuación de... Si se queda acá. Ya se va a quedar de esta forma al sustituirla. Presión por volumen por el peso molecular. ¿Vale? Y entonces ahora sí, ya puedo despejar el peso molecular, ¿sí? Para calcular la fórmula. Pero si te fijas, parte de gases ideales. ¿De dónde lo obtengo? Solamente de sustituir que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Porque así directa, pues no me da. Entonces, o lo sustituyo o lo calculo en forma independiente con el número de moles. ¿Sale? ¿Sí? Sí, gracias, maestra. Ok. Bueno, quedamos que era este. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario de la práctica? ¿No? Bueno. También les dejé, ayer les subí a su, a la parte del Classroom. Sí, a la parte del Classroom les subí unos problemas. ¿Sale? ¿Qué es propiamente esto? Los problemas constan de conversión de unidades y propiamente lo que son los problemas. Son 26 problemas. Ojo, en las instrucciones ya les viene ahí. Recuerda, más grande. ¿Sí? Aquí está. Recuerda que la temperatura al momento de ser sustituida en las fórmulas debe de ser en Kelvin para que les pase. Deberá de ser realizada en equipos de laboratorio. Por ahí hay un equipo, creo que es de los últimos, que solamente tiene 2 o 3 integrantes. ¿Sí? Si esas personas se quieren incorporar a algún otro equipo, no hay ningún problema. Si los quieren hacer ustedes respetando su equipo de laboratorio, no hay ningún problema.
Ujú. ¿Sale? El caso es que no se les cargue tanto el trabajo. Ujú. Pero cada uno de ustedes lo va a tener que subir. Voy a agarrar uno al azar y es que voy a empezar a revisar. ¿Sale? No se les olvide incluir la lista de participantes del equipo. Ujú. Entonces, repito, si las últimas personitas, las que creo que nada más hay dos en un equipo, pues el último o penúltimo equipo. Si nada más son dos, si se quieren integrar a algún otro, no hay ningún problema. Ujú. ¿Qué es lo que viene aquí? Vienen los problemas y viene el apoyo de cada una de las leyes en videos. Ujú. Viene cada una de las leyes. Se les explica propiamente de cómo está, si no también vienen incluidos en las prácticas, se les explica cómo viene el video. Ujú. Por ejemplo, en este caso que es la ley de Gay-Lussac. No sé por qué, si escuchan o no la interpretación del video, pero ya lo pueden ver ustedes en su casa con calma. Era lo que decíamos, ¿no? Este es un proceso de qué tipo, isocórico, ¿no? Uh-huh. Lo voy a ir adelantando. ¿Sale? Viene la deducción y al final vienen los problemas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, igual, unidades homogéneas, temperaturas sustituidas en Kelvin. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Y así le ven ¿sí? Entonces, si se fijan, les viene más o menos cómo hacer esos problemas, ¿sí? Para que no se compliquen. Uh-huh. De todos modos, si tienen alguna duda, pues nos mantenemos en comunicación, ¿sale? ¿Alguna duda hasta el momento con lo que es leyes de gases? No. ¿No? No, ¿No? Ok. El día no, de hoy, profesora. la calendarización estaba programada la práctica de compuestos oxigenados. Uh-huh. Ok, si ustedes se fijan, todo está siendo a base de los videos y que lo que ustedes medio pueden hacer. En el caso de los gases, como les comentaba, muchos de los experimentos ustedes los pueden realizar en su casa con los materiales. Uh-huh. No es necesario así como que seguir al pie de la letra. En el caso de la práctica 6, ¿sale? Ver a ¿mande? ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden hacer. En el caso de la reacción de compuestos oxigenados, ustedes pueden elaborar un jabón en su casa. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Como introducción, básicamente, ¿qué es la hidrólisis básica o la saponificación? Reacción que ya vimos, ¿sí? Las condiciones, todo lo que puedan obtener acerca de lo que es la saponificación. El diagrama de bloques, ustedes van a ir haciendo su diagrama según el tipo de jabón que quieran hacer. ¿A qué me refiero con el tipo de jabón? Nosotros, bueno, y eso también hace referencia al material y a las sustancias. Yo me refiero a tipo de jabón. Por ejemplo, actualmente hay jabones que para piel grasosa, que jabones humectantes, que exfoliantes, jabones neutros para pieles delicadas, jabones de azufre para combatir el acné. ¿Sale? A eso es a lo que me refiero con el diagrama de bloques, materiales y sustancias que van a escoger. ¿Sí?
Porque si yo quiero hacer un jabón humectante, pues no le voy a echar azufre, ¿sí? Si quiero hacer un jabón para piel delicada, que con tantito me salen barritos, pues no le voy a echar aceites, ¿sí? ¿Sale? O aceites lo menos grasosos que pues, se puedan. Puedo utilizar aceites, bueno, en caso de que quisiera utilizar alguno de estos tipos de aditivos, digamos, que así se les llama aditivos. Puedo utilizar aceite de oliva, aceite de coco, aceite de almendras. Eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Qué tipo de jabón quieren hacer? Y de eso va a depender su diagrama de bloques, los materiales y las sustancias a utilizar. Pues en consecuencia el desarrollo. ¿Sale? Del desarrollo, ustedes van a ir sacando fotografías de cómo se va llevando a cabo ese proceso. En el caso de que ustedes quisieran hacer un jabón sólido en barra, es un proceso algo tardado. Se lleva entre 2 y 3 semanas que se forme como tal la barra, una barra de jabón. Entonces, por eso esta práctica está que la entreguen hasta dentro de 3 semanas. Si, por ejemplo, un equipo lo forma Miguel, Juan Pablo, Giuliani, Betty y Linda, si cada uno de ustedes quiere hacer su jabón en su casa y subir sus fotos en forma individual, lo puede hacer, ¿sí? Si deciden, pues que nada más el de Linda, pues entonces nada más el de Linda lo hace. Pero si ustedes trabajaron bien o mal o como haya sido, pero pues también que se reconozca su trabajo y si pueden subir esas fotografías, ¿no? Entonces, no hay ningún problema porque suban las de todos o suban la de un integrante. Esa será decisión de ustedes. ¿Sale? Un cuestionario que es una ecuación general de esa purificación. ¿Cuál es el nombre del producto obtenido? En este caso sería la glicerina o glicerol. Dice, ¿y cuál es el grupo funcional que corresponde a los ésteres? Como conclusiones. Ojo aquí con las conclusiones. Dice, ¿los resultados fueron los esperados? Sí, en cuestión de apariencia, en cuestión de aspecto, en cuestión de uso. A lo mejor llego y lo utilizo. Ay, y me empezó a dar la mano. ¿Sí? Ay, me salieron ronchitas. Ah, bueno, entonces, algo pasó ahí que no me está dando los resultados esperados. Porque si lo hice para jabón delicada, para piel delicada, perdón, y me empieza a irritar, pues entonces ya no cumplí el objetivo. No es que esté mal, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Qué mejorarías o cambiarías del producto? Es que a lo mejor se me excedí en este aditivo, ¿sí? O a lo mejor me hizo falta secarlo un poco, o a lo mejor no me di las cantidades necesarias de hidróxido. Eso es a lo que me refiero con la parte de las conclusiones. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda en esta parte? Y con esta estaríamos completando lo que sería la parte de sustituyendo más bien la práctica de compuestos oxigenados, que sería la que supuestamente tendríamos que ver hoy. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos? Con respecto a esta práctica. No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. No. Dale. Entonces, ¿algún comentario adicional que quieran hacer? ¿No? ¿No? Ok. ¿Dudas entonces, muchachos? Maestra Norma, ¿algún comentario? ¿Qué pasó, Natalia? ¿Cuándo suben prácticas 6 y 7? Dentro de 15. Sí, ya están ahí. Mira, no recuerdo ahorita las fechas, Norma. Ok. Pero ya están ahí subidas las fechas. Ok, gracias, maestra. Ya están ahí las fechas de entrega tanto de 5 y 6. Ok.